El convulsionado mundo de los primeros años del siglo XX. El día de hoy hablaremos acerca del cardenismo. ¿Qué es el cardenismo? Principalmente, el cardenismo es la época durante la cual México fue gobernado por el político y militar mexicano Lázaro Cárdenas del Río, así como la ideología nacionalista y popular consolidada durante dicho periodo, desde 1934 hasta 1940. El gobierno de Cárdenas fue una época de confrontaciones y mucha conflictividad. El cardenismo fue un gobierno del Partido Nacional Revolucionario, antecesor del Partido de la Revolución Mexicana y también del Partido Revolucionario Institucional. Curiosamente fue acusado tanto de comunista como de fascista, dependiendo de quiénes fueran sus detractores. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas, creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. Cárdenas se propuso disminuir los desequilibrios y las distancias existentes entre los diversos sectores sociales a través de nuevas y mejores instituciones. Características. Se llevó adelante un conjunto importante de reformas en el sector agropecuario. Reforma agraria, responsable del mayor reparto de tierras de la historia de México, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. Lázaro Cárdenas consiguió el apoyo de las clases trabajadoras mexicanas gracias a leyes como el reparto de tierras, además de por ofrecer a los sindicatos mayor participación en la vida política del país. También se introdujo la educación gratuita, laica y obligatoria hasta los 15 años de edad. Se recibió una enorme migración de refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. El cardenismo mantuvo en la economía un enfoque nacionalista y socialista. Su medida más importante fue la nacionalización de la industria del petróleo, algo que provocó muchas fricciones con países como Estados Unidos o Gran Bretaña. Dentro de su política económica nacionalista, el cardenismo también nacionalizó la red de ferrocarriles. Consecuencias. Al dejar la presidencia, el impulsor del cardenismo se dedicó a impulsar nuevos proyectos y fue nombrado ministro educativo y sanitario por un tiempo. Cuando el gobierno mexicano nacionalizó el petróleo, las reacciones de las potencias con empresas involucradas en el sector no se hicieron esperar. Gran Bretaña rompió enseguida relaciones diplomáticas y amenazó con bloquear al país. Las medidas de reparto de tierras no consiguió que las grandes haciendas desaparecieran, aunque sí redujeron su importancia. Cuando el cardenismo dejó el poder, algunos de los terrenos expropiados fueron devueltos a sus antiguos dueños. La modernización de la educación a través de intensas campañas de combate contra el fanatismo, la superstición y los prejuicios en lo que se llamó una educación socialista. Esto en muchos casos implicó una desigualdad. Corporativismo. El presidente pudo estructurar y ejercer el poder político haciendo uso de todos los poderes que le concedía la Constitución y las bases de apoyo que había integrado como centrales obreras y campesinas, a lo que se adicionó la reestructuración del partido oficial y del ejército. Cárdenas quiso explotar terceras vías que le dieran larga duración a sus formatos políticos y proyectos de inclusión social, en unos años en que al régimen postrevolucionario se le reclamaba sobre todo estabilidad para impulsar y aprovechar un desarrollo moderno que había echado a andar sin demasiado aviso ni protección expresa del Estado. Gracias a los impactos positivos que la crisis del 29 tuvo para México y otros países con economías similares. Fue un modelo híbrido en el que se aplica el corporativismo para que el Estado tenga el control que surge de la creación de las condiciones tanto sociales como económicas que permitirán garantizar la acumulación del capital. Se rige bajo una política populista que es visible en el reparto agrario. Es un gobierno socialista, colectivista y aplica la consolidación del poder. Los compras, los organizas y los disciplinas. Algunos objetivos de su corporativismo fue acelerar la reforma agraria, reforma política, reforma social, conseguir igualdad, impulsar a la escuela socialista, también el populismo, corporativismo, fomento a la industria nacional. La reforma agrícola. La agricultura mexicana a inicios del siglo tenía aún la huella de la sociedad colonial, de la cual provenía, pero después de las modificaciones introducidas por Cárdenas no volvió a ser la misma.
a través de reparto agrario de más de 20 millones de hectáreas en beneficio de alrededor de 1 millón de campesinos, con el propósito central de poder superar la pobreza y lograr el bienestar en la población rural, con la intención de mejorar sus condiciones de empleo e ingreso, satisfacer sus propias necesidades alimenticias y abastecer el mercado interno y, en lo posible, las demandas de exportación. De esta manera, el Estado apoyó movimientos rurales revolucionarios como el movimiento agrarista, el asalto a las tierras en el norte de Baja California. Además, introdujo ayudantías económicas para los campesinos. Por otro lado, el establecimiento de escuelas rurales permitió ofrecer a niños y a jóvenes el conocimiento necesario para formar centros agropecuarios productivos. La satisfacción de las demandas campesinas de tierras y aguas disminuyó la presión social y las amenazas de violencia rural que habían marcado periodos previos. Nacionalización del petróleo. Una de las medidas más arriesgadas del cardenismo fue arrebatarle a los estadounidenses y británicos el control del crudo mexicano, asignándoselo al Estado. Esto causó no pocas tensiones internacionales, especialmente con Gran Bretaña, país que amenazó con bloquear México en represalia. Fue así que se creó Petróleos Mexicanos, Pemex, una floreciente industria hidrocarbúrica, a pesar de que las empresas privadas procuraron llevarse todo lo posible y no dejarle nada al Estado con lo que pudiese trabajar. Sin embargo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial permitió que los intereses estadounidenses consideraran prioritaria la cooperación de México con tal de contar con una venta estable de petróleo. Eso no evitó que continuaran las enormes fricciones internacionales. Este hecho significó un cambio trascendente para la economía nacional, facilitó el crecimiento en la producción de la industria energética, de manufactura y construcción, abriendo el camino a un periodo de la historia conocido como el Milagro Mexicano. Conclusión. Cárdenas abandonó la presidencia y no llegó a un arreglo definitivo con la mayor parte de las empresas expropiadas, ya que un objetivo de él era expropiar el petróleo que le pertenece a México. Logró la mayoría de los objetivos que se propuso durante su presidencia y jugó un papel importante en la historia de nuestro país, ya que fue uno de los presidentes más importantes en nuestro país. Eso ha sido todo. Gracias.